Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecerte, Fer, por la corrida, por el slalom que metiste para poder estar acá en la apertura y para dar la bienvenida a este primer encuentro de la red de centros universitarios del programa Puentes. El otro día lo hablaba con Augusto, que hace 2 días estuviste con el gobernador, con Augusto en el Congreso Productivo Bonaerense, mucho más inclusive populoso, mucho más con más invitados que pero hablábamos que esta es la ciudad, la única ciudad probablemente, una de las pocas ciudades de la provincia de Buenos Aires en que se pueden hacer este tipo de eventos por las comodidades, por la capacidad hotelera, por los salones, bueno, y en particular en este hotel, en el histórico Hotel Provincial, estar teniendo esta actividad acá para nosotros es un orgullo, y es un orgullo que vos puedas estar acá dando la bienvenida, y esperamos que a esta hermosa ciudad la hagas muy pronto mucho más hermosa. Es tu responsabilidad histórica, es tu responsabilidad histórica. Después, obviamente, agradecer a todos los presentes y a todas las presentes. 23 intendentes tenemos presentes hoy de los partidos, como se suele decir, de los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires. Quiero nombrarlos rápidamente. Obviamente no lo iba a poder hacer de memoria, así que pedí que me los anoten: Ricardo Mócero, Gustavo Barrera, Marcos Pisano, Alberto Gelené, Diego Nani, Juan José Fioramonti, Hernán Realinqueo, Facundo Castelli, Lisandro Matzkin, Martín Randazzo, José Luis Salomón, Javier Andrés, Miguel Ángel Fernández, Sebastián Ian Antuoni, José Augusto Nobre Ferreira, José Luis Horna, Pablo José Torres, Julio César Marini, Javier Gastón, Daniel Standic, Facundo Diz, Jorge Carrera, Juan Manuel Álvarez, Ignacio Pugnaloni, que me dicen que llegó recién y lo anoté ahí con la virome, y otros tantos que están viniendo, que yo vi ahora en las redes que venían, no sé, Nico Mantegaza en la ruta yendo a Puentes, otros que me dijeron que venían para el cierre. Yo le decía al Colo, a Juan y a Juan Padín, que fueron los que estuvieron, bueno, y a todo el equipo a cargo, el éxito de este tipo de eventos, sobre todo del programa Puentes, que es tan importante para el interior de la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, se va a medir por la cantidad de intendentes que vengan, a darle importancia política, más allá de lo científico, más allá de lo académico, más allá de lo técnico que vamos a discutir. A mí me parece que la dimensión política de esta jornada es muy importante, es muy importante. Quiero agradecer también a otros funcionarios nacionales y provinciales que están presentes. Quiero empezar por funcionarios nacionales. Leandro Quiroga, Chaucha, querido, gracias por acercarte. Vas a estar participando de un panel, subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles. Bueno, está acá, veo al asesor general de gobierno, gran amigo y compañero que siempre nos acompaña en estas actividades. Romina Barrios, la directora de OPISU, del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, que aprovechó actividades que van a tener hoy también, ¿no? Fer, de urbanización de barrios populares aquí en Mar del Plata, un trabajo titánico que está haciendo Romina también en los municipios de toda la provincia de Buenos Aires. El presidente de la SIC, amigo también y compañero y colega de la Universidad de Quilmes, Alejandro Villar. Fede Agüero, subsecretario, ¿dónde está? Fede Agüero, subsecretario de Ciencia y Técnica del Gobierno Provincial. Diego Rao, con quien también estamos trabajando, llevando el programa Puentes. Va a haber oportunidad de presentarlo también, el programa Puentes a las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, que fue otro objetivo que nos trazó el gobernador. Y después varios rectores y vicerrectores. Está Walter Panesi, el rector de Luján, Horacio Abeta, vicerrector de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad de los Trabajadores. Jorge Calzoni, el rector de la UNDAV, gracias Jorge por estar presente. Miguel Binstock, vicerrector de la UNAG, y varios otros rectores que van a estar llegando a lo largo del día a los distintos paneles. Me quiero referir, después quiero continuar con la cuestión de la importancia política que tiene para nosotros este evento. Quiero hacer un breve repaso del programa de hoy para que todos estén al tanto. Bueno, creo que se los han repartido. Luego de esta mesa de apertura vamos a tener un primer panel que lleva el nombre de Estrategias para el Fomento de la Educación Universitaria en la provincia de Buenos Aires, en donde vamos, Juan, distintos panelistas, Teresa Lu, Andrea Saboretti. Andrea, me olvidé de nombrarte, perdón, nuestra principal socia en este programa, una de nuestras principales socias seguro en este programa, rectora de la Universidad Provincial, de una de nuestras 2 universidades provinciales, y Diego Rao van a estar repasando las distintas estrategias que tiene el gobierno provincial para fortalecer
los estudios universitarios en la provincia de Buenos Aires, más allá de lo que hacen las universidades nacionales en sus sedes, en sus campus, con asiento en la provincia de Buenos Aires. Luego un panel de discusión, de debate, importantísimo, que tiene como nombre el derecho a la educación universitaria. Ahí vemos en la cartelería oficial de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos un lema que es el derecho al futuro. Creemos que todos los bonaerenses tienen derecho al futuro y eso se descompone en muchos otros derechos que tienen los y las bonaerenses. Uno de esos derechos principales es la educación y puntualmente la educación universitaria, que quienes venimos de determinadas tradiciones del campo nacional y popular sabemos que la principal forma de la movilidad social ascendente, que creo que es algo en que todos tenemos que estar de acuerdo, se logra fundamentalmente a través de los estudios universitarios. Es la historia de vida de muchos de nosotros, así que eso vamos a estar debatiendo con el vicerrector de la UNAG, Miguel Vinsto, con Leandro Quiroga y con el rector de la Universidad Tecnológica Nacional. Después por la tarde vamos a tener un panel municipal, digamos, para presentar algunas de las experiencias que hemos tenido durante esto en menos de un año. Este programa tiene menos de un año, 11 meses y algunos días. 11 meses y 2 días. Tiene este programa Puentes. Van a estar exponiendo ahí las experiencias de sus distritos en materia de educación universitaria. Ricardo Mócero, intendente de Coronel Suárez, que por acá andaba Ricardo. Diego Nani, intendente de Exaltación de la Cruz, que también lo había visto allá. Diego, querido. Marcos Pisano, que está en camino, entiendo. Creo que todavía no llegó, pero estaba en camino. Y bueno, Miguel Fernández, que lo veo allá en la punta. Gracias, Miguel, por participar. Quiero destacar también, yo dije, hay 23 intendentes. Quiero destacar la composición política de los intendentes. No hay solo intendentes de nuestra fuerza política, hay 15 intendentes del Frente de Todos, hay 8 intendentes de partidos de la oposición. Lo digo en términos partidarios, no lo digo en términos políticos, porque sobre todo en esta cuestión, en la cuestión de la educación universitaria, creo que salvo excepciones, salvo algunas tristes excepciones que hemos escuchado en algún momento, no hay muchas diferencias ideológicas, o no debería haberlas. Por lo menos acá con varios de mis compañeros con los que trabajamos en la jefatura de asesores del gobernador tenemos una trayectoria universitaria bastante extensa, bueno, en mi caso de más de 23 años como docente universitario, estudiando muchas cuestiones, pero puntualmente aquellas vinculadas al desarrollo de las naciones, ¿sí? Hemos estudiado muchísimo esa cuestión y hemos, bueno, lo dice la historia, no es que lo digo yo, lo dice la historia, las naciones más prósperas, las regiones más prósperas del mundo, con mayores niveles de riqueza, con mayor igualdad, con mejores niveles de seguridad, son aquellas efectivamente que han apostado por la educación universitaria, por el desarrollo científico, por el desarrollo tecnológico, por la incorporación de conocimiento. Así que esta composición diversa en términos partidarios a mí me parece fundamental para la dimensión política a la que me quiero referir al final de este encuentro. Y por último, vamos a tener una mesa también de debate de distintas cuestiones vinculadas a los estudios universitarios y su vínculo con el territorio, que tiene como título Arraigo, Producción y Capacidades Locales, en donde van a estar presentando el rector de la UNICEN, Marcelo Aba, va a estar hablando sobre universidad y arraigo. Alfredo Alfonso, querido amigo, rector de la Universidad de Quilmes, va a estar hablando sobre universidad, tecnología y producción, y Alejandro Villar, el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, va a hablar sobre la universidad y los municipios, el vínculo entre universidad y municipios, y después tendremos un panel de cierre en donde haremos algunas de las conclusiones de los debates de esta jornada, en donde lo he invitado. Particularmente me interesaba que él esté acompañándome en el cierre, Alberto Sileoni, que está haciendo por instrucción del gobernador una tarea titánica en materia de educación en la provincia de Buenos Aires, un programa educativo que está llevando a partir de la Dirección General de Cultura y Educación en toda la provincia, con, ya van 163 edificios escolares nuevos inaugurados en esta gestión, con más de 5.000 escuelas refaccionadas, con más de 400 escuelas hechas a nuevo, no refaccionadas, sino que hechas a nuevo, llevando adelante toda una discusión sobre las mejores formas y las prácticas educativas en el nivel inicial, en la primaria, en la secundaria, a través de los cabildos abiertos que está llevando adelante en toda la provincia de Buenos Aires, así que quería que me acompañe. Y haremos ahí las conclusiones de esta jornada y alguna presentación que me ha pedido el gobernador que haga de algo que
habló hace 2 días acá, el gobernador, que es un concepto, decía, que ha quedado medio vetusto, que es la planificación. Vos también lo dijiste, Fernanda. El gobernador a todos sus ministros nos instruyó desde el primer día que tengamos planes, que planifiquemos la gestión y que no la planifiquemos solamente como políticas de gobierno que duran 4 años y después vemos. Nos pidió que las planifiquemos como políticas de Estado para la provincia de Buenos Aires, independientemente de quién siga al mando de nuestra provincia, que esas políticas estén marcadas, que haya un compromiso político de todos los actores de la provincia de Buenos Aires para poder sostenerlas. Y una de esas políticas obviamente es el fortalecimiento de la educación universitaria. Así que vamos a estar presentando muy brevemente con las principales líneas un plan quinquenal de fortalecimiento de educación universitaria en la jornada de cierre. No me quiero adelantar, en su momento lo haremos, pero que tiene que ver con todo lo que estamos aprendiendo durante este año a través del programa Puentes, con todos los vínculos que hemos establecido con las universidades nacionales, obviamente con la Secretaría de Política Universitaria de la Nación, etc. Brevemente quiero contar la génesis de este programa, porque es importante entender por qué en algún momento el gobernador nos pidió que avancemos con este programa, al que lo llamamos Puentes. Primer paso en esa campaña larguísima que hicimos por la provincia de Buenos Aires, que no nació como campaña política, nació como recorrida por los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, desde San Nicolás a Patagones, desde Mar del Plata a General Villegas, por todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, lo hemos recorrido con el gobernador. Todos recordarán los que estuvieron presentes en cualquiera de esas actividades, de esas reuniones que llevamos adelante. El gobernador andaba con un cuadernito así, sí, muy parecido a este. Con su lapicera, se sentaba con los sindicatos, se sentaba con los empresarios pymes, se sentaba con las representaciones de las federaciones agropecuarias, se sentaba con los vecinos, con las vecinas, para entender cuáles eran las necesidades de la provincia de Buenos Aires en general y cuáles eran los impactos que estaban teniendo entre 2016 y 2019 las políticas neoliberales en la provincia de Buenos Aires. Y una cuestión que aparecía muy repetidamente en los distritos del interior era la necesidad de tener carreras universitarias, de tener centros universitarios, porque ahí, bueno, los vecinos, las vecinas nos contaban, algunos con mucho dolor, con mucha congoja, señoras, señores, mayores, que bueno, que como ellos no tenían la posibilidad de enviar a sus hijos a la universidad, no habían podido estudiar y que les facilitaría mucho la vida a sus hijos, a sus hijas, poder tener sus propios centros universitarios o sus propias carreras universitarias. Otras también con mucho dolor y mucha congoja nos decían, sí, mis hijos los tuve que mandar, hice un esfuerzo grandísimo para poderlos mandar a estudiar o a la capital, o a La Plata, o a Mar del Plata, o a Olavarría, o a Bahía Blanca, lugares en donde hay sedes universitarias, pero bueno, se fueron del pueblo, formaron una familia, encontraron un trabajo allá y nunca más volvieron. Los veo muy de vez en cuando, el pueblo se fue despoblando de a poco. Bueno, historias de vida que se repiten permanentemente en la provincia de Buenos Aires. Lo que reflejaba eso, más allá de las cuestiones anecdóticas, era una necesidad. Y nosotros, Fer, desde Vita para acá sabemos que las necesidades son derechos y como dice el gobernador, efectivamente donde hay una necesidad nace un derecho, pero también nace una obligación para nosotros los funcionarios públicos de dar respuesta a esa necesidad. Así que ahí empieza, creo yo, la génesis del programa Puentes. En darnos cuenta que en el interior profundo de la provincia de Buenos Aires había necesidades muy importantes de fortalecer los estudios o de crear. En muchos casos no existían ni centros universitarios, ni oferta de carreras, ni públicas ni privadas. Porque ahora que está de moda atacar al Estado, desde algunos lugares, algunos creen que, bueno, donde hay una necesidad va a aparecer un negocio y va a aparecer una universidad privada para satisfacer esa necesidad. Primero, no suele suceder si no es negocio y no tiene una determinada escala, y aunque suceda va a haber muchos que van a quedar excluidos de la posibilidad de estudiar, aunque haya una sede de una universidad privada en algún distrito del interior. Y por lo tanto, claramente, ahí había no solo una necesidad de la población de estudiar carreras universitarias, sino había una necesidad y una obligación del Estado en aparecer, dando una solución a esa necesidad particular. Cuando arrancamos ya nos habíamos propuesto avanzar con este programa, pero vino la pandemia. Vino la pandemia, hubo que reorientar los recursos, reorientar las urgencias,
la tarea de gobierno, y durante esa época que yo ya ni me quiero ni acordar, y el otro día cuando Axel dio el discurso le decía, Axel, por favor no hables más de la pandemia que me hace mal, como nos debe hacer mal a muchos de nosotros que realmente lo pasamos mal en términos personales y en términos colectivos, en esa etapa tan oscura que nos ha tocado vivir entre el 2020 y gran parte del 2021. Pero bueno, la pandemia nos hizo posponer esto. Cuando pasó gran parte de la pandemia, no fue cuestión de magia ni gracias a la divinidad, fue porque pudimos dar 43 millones de dosis a la población bonaerense. Ahí el gobernador dijo, bueno, a todos sus ministros, nos dijo que ahora sí, arranquemos definitivamente con nuestro plan de gobierno. ¿Te acordás, Gustavo? Lo lanzamos en Pilar, el programa 6x6, en donde línea por línea, ministerio por ministerio, estaban puestas todas las prioridades, todos los planes que se van a llevar adelante en ese momento en los próximos 6 años. Ya hemos transcurrido casi 1 año y medio, un año y medio exactamente, desde ese momento. Y me acuerdo que se entendió como que eso era, Axel se lanzaba a la reelección. Si lanza un programa de 6 años, el tipo quiere reelegir. Y nada que ver, al menos en ese momento. ¿Cuál era la lógica? Veníamos de 6 años de crisis económica, social, productiva, sanitaria en la provincia de Buenos Aires, los 4 años del mandato anterior, los 2 años de la pandemia. No lo digo yo, que estábamos en crisis esos primeros 4 años, cuando nosotros asumimos el gobierno en la legislatura y por unanimidad, en la primera sesión de la legislatura, en diciembre de 2019, se aprobaron 7 emergencias en la provincia de Buenos Aires, de todo tipo de especies, desde emergencia administrativa, de seguridad, sanitaria, productiva, educativa, o sea, la provincia estaba en emergencia, o sea que veníamos de 4 años de crisis, se sumaron los 2 años de pandemia, había que darle una respuesta como mínimo por 6 años más. Repito, independientemente de quién se tenga que hacer cargo. Lo importante era dejar marcadas políticas de Estado, políticas de gobierno, para que se lleven en los próximos años. En el marco de ese programa 6x6 lanzamos el programa Puentes, con mucha expectativa. Realmente la demanda de los intendentes y de los territorios superó realmente nuestra expectativa. Yo me di cuenta, ¿te acordás, Andrea? Tengo la fecha acá, el día que lo lanzamos, el 11 de julio. Lo lanzamos ahí en la sede de la UPSO, en Pigüé. Lanzamos el programa Puentes con la presencia de muchos intendentes, muchos rectores, y yo lo cuento como anécdota, pero a mí me llegó mucho, más allá de que sabíamos por estas recorridas de la necesidad que había en los pueblos de la provincia de Buenos Aires sobre este tipo de programas. Al otro día yo me fui a Carué a entregar escrituras. Y como siempre, los intendentes lo saben perfectamente, los actos de entrega, vos también, Fer, porque acá en el Teatro Auditorium hemos entregado muchísimas escrituras, son de los actos más emotivos de los que puede participar. Entrega de viviendas y entrega de escrituras son realmente actos tremendamente emotivos, pero me llevé una sorpresa con muchas señoras, vecinas, vecinos, que, siempre cuando le entregás la escritura, y hace 40 años que estaban esperando la escritura, la gente se emociona, mucha gente se emociona realmente, se pone a llorar, pero me llamó la atención que había muchas vecinas que llorando venían, yo decía, está emocionada por la escritura, me decían, yo conté ahí lo que habíamos hecho el día anterior de lanzar el programa Puentes, y venían a decirme, gracias por el programa Puentes, o por traer la universidad. Está, creo que el intendente acá, ¿sí? ¿Te acordás? Que yo me comprometí además ahí adelante con vos a que lo íbamos a llevar al SINA. Cumplimos, ¿no? Cumplimos. Pero ese día me llamó mucho la atención que las señoras venían llorando y me decían, gracias por traer los estudios universitarios, así ya no pierdo más hijos, ya no pierdo más nietos que se me van a otro lado. Realmente eso me tocó una fibra, pero básicamente de la cuestión afectiva o personal, me di cuenta que era una necesidad realmente existente en toda la provincia de Buenos Aires. Así que avanzamos, hicimos el lanzamiento con Andrea el 11 de julio y ahora avanzamos en la implementación, menos de un año. 46 convenios firmados con municipios, algunos para crear nuevos centros universitarios, ya hemos creado 10 nuevos centros universitarios, estamos en proceso de crear 25 nuevos centros universitarios, otros convenios para fortalecer centros universitarios que ya existían o que estaban en construcción, para equiparlos con computadoras, con tecnología, para llevar carreras. Estamos dictando 72 carreras nuevas, gracias a todos los rectores de las universidades que están dictando carreras, más de 72
carreras, más de 3.000 alumnos cursando en las carreras de puentes, una inversión de casi 2.000 millones de pesos, que es un montón, pero si uno lo analiza en comparación con otras políticas públicas, es poco y rinde mucho. ¿Sí? Es poco y rinde mucho. No es caro ni un costo ofrecer universidad en los distritos, en términos de otras políticas públicas. Por lo tanto, aquellos que no lo hicieron era porque era ideológico no hacerlo. Era ideológico no hacerlo. Y a eso me quiero referir, a la dimensión ideológica. Tengo ganas de hablar, pero no, voy a ser lo más sintético posible. Esto tiene una raíz territorial y de la necesidad, pero también tiene una raíz ideológica. Hacer esto, de fortalecer la educación universitaria. Hay una historia oficial y una historia no oficial, como en todo, en el mundo del desarrollo y de la explicación, esto que decía al principio, de por qué algunas sociedades son más ricas y prósperas y otras son más pobres, periféricas y subdesarrolladas. Hay una historia oficial, falseada, digamos, falseada, que dice que las sociedades más ricas es porque el Estado no interviene y porque todo lo soluciona el mercado. ¿Sí? Está escrito, es un relato que está escrito en el mundo. En el mundo. Nosotros hace poquito, en el marco de otras jornadas que estamos organizando desde la Jefatura de Asesores, las jornadas por el derecho al futuro, estuvimos en la Universidad de Quilmes y lo invitamos a uno de los principales economistas industrialistas, desarrollistas del mundo, un economista coreano, llamado Ha-Joon Chang, Ale, vos estabas ahí, en donde explicaba muy claramente esa visión falseada de la historia, que dice que los países que se desarrollaron fue porque no intervino el Estado y porque eran absolutamente políticas liberales, de no intervención del Estado, de que las actividades productivas las decidía el mercado, la mano invisible del mercado. Y es una historia falseada, porque cuando uno analiza, y a esto me dediqué muchos años, además, cuando uno estudia la historia económica de esos países desarrollados, no voy a hablar de la Unión Soviética, no voy a hablar de China, voy a hablar de los países desarrollados capitalistas. ¿Sí? Voy a hablar de los países desarrollados capitalistas, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Japón, Corea del Sur. Cuando uno analiza la historia económica de sus países, es mentira que fueron países liberales y que son países liberales o neoliberales. Son países, primero, tremendamente proteccionistas, países en donde el Estado interviene permanentemente en los asuntos económicos, en los asuntos sociales, en los asuntos sanitarios, es decir, que las cuestiones no las define el mercado, sino que las define el Estado, con mucha fortaleza del Estado, trabajando obviamente de manera conjunta con el mercado, porque son países capitalistas, y en donde particularmente uno observa en todos esos países, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, en Corea, bueno, en todos los países que se desarrollaron en los últimos 200 o 300 años de capitalismo, que hay un factor común. ¿Sí? En los países del norte de Europa, los países europeos desarrollados, hay un factor común. Es la educación en general, la educación universitaria en particular, y el traslado del conocimiento que se genera en el marco de la educación universitaria al sector productivo. ¿Sí? No hay mucha ciencia, hay muchos estudios de esto, no hay mucha ciencia, no es tan difícil políticamente, después cuesta recursos, cuesta trabajo, etcétera, pero no es tan difícil entender que sin fortalecer la educación universitaria en una sociedad, en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, es imposible que nos desarrollemos como países. Es imposible. Por eso a uno le duele tanto que haya habido hasta hace poco presidentes que digan ¿qué es esto de andar poniendo universidades por todos lados? Por eso a uno le duele tanto que hasta hace poco haya habido gobernadoras que decían ¿para qué vamos a poner universidades si los pobres o los hijos de la clase trabajadora no llegan a las universidades? Es no entender nada, es no entender nada. Independientemente de las definiciones político-partidarias que tengamos los que estamos acá, creo que hay un factor común acá también, porque si no, no estarían acá. Yo creo que no estarían acá. Los que no están convencidos de que del único camino al desarrollo que tiene la Argentina, del único camino al desarrollo que tiene la provincia de Buenos Aires, es la educación universitaria, es la ciencia, es la tecnología, es la incorporación de conocimiento al sector productivo. Eso es lo que hicieron las sociedades más ricas, más prósperas, y nosotros tenemos, lo que decía el primero, un desafío político. Obviamente lo sé porque hablo permanentemente con nuestros intendentes y obviamente están convencidos, pero también lo sé con los intendentes de la oposición. Nosotros acá tenemos que establecer al final de esta jornada un compromiso político que es que a partir de ahora
en la provincia de Buenos Aires, poner más universidades, poner más centros universitarios, es una política de Estado. La vamos a fortalecer políticamente, la vamos a alimentar con recursos y la vamos a ejecutar con mucho trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Espero que tengamos una jornada de debate, de reflexión y de planificación de lo que vamos a hacer hacia el futuro para fortalecer la educación universitaria en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.